Hola, hoy vamos a llegar a la lógica absoluta, pero primero os voy a explicar lo que significa la palabra lógica y todo lo que gira en torno suyo. Hola y bienvenidos a otro nuevo videoprograma de Lógica y Misterio. Hoy voy a hablar de la lógica desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista histórico y todo lo que lo rodea. Y se lo voy a dedicar a un suscriptor, a un espectador, a Johnny García Yarri, que me pidió que hablara de la lógica, que hablara un poco sobre el mundo de lo que gira la lógica, y lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Y es muy importante porque además es una información muy curiosa, muy práctica y muy agradable. Por ejemplo, la lógica significa que tú, con evidencias, a través de unas evidencias, llegas a algo concreto, llegas a realizar o a crear un concepto o una teoría. Bien, se puede hacer, la lógica se puede desarrollar de muchas maneras, de muchas. Y ahora os explicaré los inicios de la lógica, pero porque es de aristotélica, es de Aristóteles. Por ejemplo, con la lógica se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, lógica filosófica, la querían poner a una rama de la filosofía a finales del año 1800. Por ejemplo, la lógica está considerada como una ciencia formal. Por ejemplo, luego está la lógica cuántica, que se aplica a la cuántica, pero también tiene sus excepciones. Está la lógica matemática, pero también tiene su principio de contradicción, que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? Siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, este es en el caso de las matemáticas, se llama paradoja, ¿no? Está la lógica matemática, pero también existe la paradoja. O dentro de la lógica también existe la falacia, porque se crean teorías que no están respaldadas y que se basan, y que intentan ser, esos son falacias. Pero la lógica que conduce con todos estos caminos, la psicológica, la científica, con el método empírico y científico, con el método de observación, con el método estadístico, con el método de variables, con el método de que ya ha sucedido una y otra vez y desde diferentes puntos de vista, llegas al final a una lógica absoluta, a la lógica que creó Aristóteles, a la lógica aristotélica estoica, a la lógica que no se puede contradecir. Llegas a cosas, a hechos sucedidos, a hechos lógicos, a todo esto que estoy explicando y que tú no puedes llegar a desmentir, por ejemplo, ¿no? A ver, siempre puedes hacer teorías, siempre puedes llegar a crear teorías, ¿no? Siempre puedes hacer, y también están las hipótesis, puedes llegar a hacer hipótesis de todo esto, ¿no? Pero esto es lo que significa la lógica. La lógica abarca todo esto, por ejemplo, ¿no? Ya en los inicios, por ejemplo, la lógica empezó realmente en Grecia, India y China, pero en China se abolió rápido porque la abolió la dinastía Qin, y los indios estuvieron tiempo con la lógica, aprendiendo hasta que llegaron los árabes, pero los griegos fueron realmente los fundadores de la lógica, que fue Aristóteles, quien realmente creó casi el 90% de los conceptos básicos de la lógica. Y con la lógica se crearon todo, la lógica numérica matemática, la lógica biológica de la vida, la lógica psicológica, por lo que estoy explicando, la filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido todo. Creo que es explicado hasta la lógica absoluta. La lógica absoluta es esto, por ejemplo, el idioma, la A, hicieron la A porque es lógica, porque se tiene que hacer de este modo, o los números, o no sé cómo explicarlo. Luego también lo de la paradoja, eso es una curiosidad en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, bueno, que sepáis más cosas de lo que significa lógica y que lleguéis a la lógica. Esto es la lógica absoluta, o la lógica, lo que significa esto. Bueno, que vaya a todos muy, pero que muy bien. Hasta pronto. Adiós.